Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase, un nuevo video de nuestro seminario sobre construcción de identidad. Se preguntarán qué es esta decoración que puse acá delante mío. Bueno, tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy, que es la dialéctica del amo y el esclavo. Vamos a tratar de ahondar en este tema, que es uno de los temas más complejos de la historia de la filosofía, pero que se puede hasta cierto punto desarrollar de un modo comprensible en función de nuestro intento de seguir dilucidando el problema de la identidad en la historia de la filosofía occidental. Para eso vamos a hablar del autor de esta dialéctica del amo y el esclavo, que aparece en este libro que tengo acá, que es La Fenomenología del Espíritu, un libro de 1807, y su autor es el alemán Georg Friedrich Wilhelm Hegel, o si quieren, Jorge Hegel. Lo tengo acá atrás en un retrato que lo muestra en su modalidad de rector de la Universidad de Berlín. Fue un gran catedrático alemán y escribió una obra muy extensa que en buena medida se compone de sus clases que fueron anotadas por sus estudiantes, sus discípulos directos. Hegel nace en 1770, un año importante. En ese mismo año nacen figuras como Beethoven o Napoleón, para que más o menos sitúen el contexto de la época, ¿no? Que va a ser la época del romanticismo. Y muere en 1831 a causa de una epidemia de cólera que se dio en Europa. Bueno, Hegel es uno de los filósofos, decía, más complejos quizá para entender. Pero más complejo todavía es leerlo. Se lo puede entender hasta cierto punto con relativa facilidad si uno recurre a sus comentaristas, a los que lo han estudiado a fondo, pero es muy difícil leerlo de sus propias palabras. De hecho, después vamos a leer un fragmento de su libro para que se den una idea de lo retorcido que era para decir las cosas Hegel. Hegel habla de la dialéctica del amo y el esclavo, y él habla todo el tiempo de dialéctica, porque de hecho la dialéctica es un método que él encuentra para explicarse el devenir de lo real, dice, ¿no? El desarrollo de lo que sucede. De alguna manera Hegel fusiona la filosofía con la historia. ¿Se dan cuenta? Él va a encontrar en la historia de la humanidad las figuras o los elementos que le van a permitir a él explicarse este desarrollo lógico, racional de lo que va a llamar la idea. ¿Qué es la idea? Es de alguna manera la idea en estado puro del pensamiento, ¿no? El primer, digamos, eslabón de su dialéctica es la idea en un estado puro. Se podría decir la idea del ser que necesita ser negada por la idea de la nada para empezar a devenir. Bueno, esta idea a nivel macroscópico, digamos, va a ser finalmente negada en la naturaleza para reconciliarse consigo misma a través de la figura del espíritu. ¿Se acuerdan que Schelling hablaba de la naturaleza? Bueno, Schelling termina pronunciándose por una filosofía de la naturaleza. Y en esto se convierte en el contrincante de Hegel, a pesar de que habían sido muy buenos amigos en su juventud. Bueno, la dialéctica del amo y el esclavo, que voy a representar con las figurillas de Star Wars, Lord Vader y Luke Skywalker, padre e hijo. La dialéctica del amo y el esclavo aparece, como les decía antes, en este libro ilustre de 1807, que es La Fenomenología del Espíritu, que de algún modo ha sido interpretado por muchos como una especie de psicoanálisis de la historia de la humanidad. Cuando Hegel habla de la historia de la humanidad, habla de alguna manera de un espíritu que se reconoce a sí mismo en la historia. Y hay algo allí de la identidad del hombre con Dios, se podría decir, aunque esto sería bastante complejo de desarrollar y de sostener, pero sin embargo aparece en Hegel, lo mismo que en el resto del idealismo alemán, esta idea como de que el hombre es de alguna manera el depositario de la voluntad de Dios en la historia, ¿no? O del proyecto de Dios en la historia. Para Hegel la historia es la historia de la libertad. ¿Qué es la dialéctica del amo y el esclavo y por qué nos interesa para investigar el problema de la identidad? Bueno, Hegel dice, voy a tratar de sintetizarlo lo más posible, que cuando un
sujeto, una conciencia, ¿no? Un ser que es consciente de sí mismo, como lo era el yo cartesiano, yo pienso, yo existo. Cuando un ser consciente se enfrenta a objetos de la realidad, del mundo natural, saca provecho de ellos en función de su subsistencia y cumple muchas veces su deseo a través de esos objetos. Por ejemplo, si yo encuentro una naranja y tengo hambre y sed, seguramente la consuma, con lo cual la voy a destruir como objeto, la voy a incorporar de alguna manera a mi ser. Lo mismo si corto madera para hacer una mesa o una silla, voy a estar de alguna manera interactuando con la realidad, destruyendo parte de esa realidad para satisfacer mi deseo de tener una buena mesa o una silla o una biblioteca, etc. Así me desenvuelvo con los objetos. ¿Qué pasa si yo, ser consciente de sí mismo, me enfrento repentinamente con un objeto, pero que no es un objeto cualquiera, sino un objeto que a su vez es otra autoconciencia, otro ser que es consciente de sí mismo? Y yo, como sé que es una autoconciencia, bueno, por ejemplo, porque habla, porque se parece a mí, en fin, porque tiene cualidades que me hacen percibir que no es un mero objeto inanimado o animado que tiene movilidad pero no tiene pensamiento. Me doy cuenta que es un ser que piensa. Bueno, dice Hegel, y ahí vuelvo a mis personajes de Star Wars, cuando se da este enfrentamiento entre dos autoconciencias, se da, y esto es importante, una lucha a muerte por el reconocimiento. Bueno, esto nos puede parecer un poco terrible. Uno diría, no, pará, se juntan y se hacen amigos, se van a tomar algo. Hegel dice, no, nada de eso. Cuando dos autoconciencias se enfrentan, la una busca que la otra la reconozca como autoconciencia. ¿Por qué? Porque ahí satisface su propio deseo. Un hegeliano freudiano muy posterior, digamos, Jacques Lacan, va a decir, todo deseo es la búsqueda del deseo del otro. Uno desea que el otro lo desee o lo quiera, ¿no? De alguna manera, así define de algún modo el amor Lacan. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Quedémonos en Hegel. Él dice que una conciencia busca ser reconocida por la otra. No habría mayor inconveniente en eso. El problema es que esta otra conciencia también quiere ser reconocida por la otra y hay un tironeo ahí que no puede ser resuelto de un modo amable, según Hegel, ¿no? Yo creería que sí, que se puede establecer un reconocimiento mutuo a través de la admiración, por ejemplo, o del propio amor. Bueno, Hegel no ve esto como posible, porque él de alguna manera, hay que entenderlo, está queriendo entender la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de las guerras, ¿no? De los conflictos, de las revoluciones. La época de Hegel es una época de constantes revoluciones. Él había sido admirador de la Revolución Francesa en su juventud y después de grande tendió a hacerse más conservador. Pero bueno, él reconoce que, como decía el viejo Heráclito, la guerra es la madre de todas las cosas y que esa guerra tiene que ser resuelta con un ganador. Es como para que se den una idea, como en un partido de fútbol. Tiene que haber siempre alguien que gana. Si el partido queda empatado, es un partido que no tiene gracia. ¿Se dan cuenta? En cambio, cuando hay un ganador, hay esa satisfacción del ganar, pero fundamentalmente porque es el otro el que lo reconoce a uno como ganador, ¿no? El famoso, los tenemos de hijo, bueno, es eso. Una conciencia domina a la otra por medios militares, puede ser, o también puede ser por medios culturales o hasta económicos. De hecho, los Estados Unidos tienen un gran dominio del mundo, no solo por su predominio militar, sino también por el hecho de que han dominado la economía global. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Vamos al caso que plantea Hegel, que es un caso hasta cierto punto individual. Una conciencia domina a la otra. ¿Y cómo sabe que la ha dominado? Porque la conciencia que decide, y eso es un acto libre, ¿no? Decide ser sometida, lo hace a costa de su propia libertad. Esta conciencia, el esclavo dice, yo acepto ser sometido, me convierto en el esclavo porque quiero sobrevivir. Tiene miedo, es decir, y no por nada traje a colación el personaje de Luke Skywalker, que en la saga de Star Wars tiene que enfrentar su miedo para enfrentar al que después va a descubrir que es su padre, que es el que
quiere imponerle su ley, que es la ley del lado oscuro. Bueno, si no vieron Star Wars, mírenlo, que hay una perfecta representación de lo que es la dialéctica del amo y el esclavo, sobre todo en la antigua saga, la primera saga de Star Wars. El amo somete al esclavo y es reconocido sin reconocerlo. Él no lo reconoce al otro como una conciencia, lo toma como un objeto. Es una cosa sin mucho más valor que una naranja, por ejemplo, ¿no? Y lo somete. Y por miedo, acepta ser sometido, etc. Uno diría, bueno, ya está, ganó el amo y el esclavo salió perdiendo, se resolvió el problema. Y no es tan así, porque Hegel es muy profundo y muy complejo. Entonces Hegel plantea, sí, el amo gana temporalmente, es reconocido como tal, y en cambio el otro debe reconocerlo, pero no es reconocido como autoconciencia. Pero pasa el tiempo y el esclavo de alguna manera evoluciona o se forma transformando el mundo de lo real a través del trabajo, aunque sea un trabajo forzado, no importa. Interactúa con las cosas, aprende, por ejemplo, en el mundo antiguo a hacer ladrillos para fabricar la pirámide de Egipto, por decir algo. O aprende a construir templos. A veces hasta había esclavos que se formaban. Los primeros pedagogos griegos, los primeros formadores o educadores de los jóvenes, eran esclavos en muchos casos. El pedagogo griego era un esclavo comprado por una familia, un esclavo instruido que tenía como misión instruir a los hijos de las familias acomodadas, por ejemplo. En cambio el amo, dice Hegel, se envilece en el goce, es decir, no hace nada más que disfrutar de la vida, de algún modo se embrutece, no se desarrolla, se la pasa todo el día tirado, ¿no? Sin hacer nada, porque todo lo tiene resuelto a través del esclavo, pero a la vez necesita del esclavo porque necesita a alguien que lo reconozca como amo, porque si no pierde la satisfacción de su deseo, que es ser reconocido. Les voy a leer un fragmento muy breve de Hegel, más que nada para que vean su lenguaje intrincado de la fenomenología del espíritu, dentro de esta sección que se denomina Independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre, la lucha de las autoconciencias contrapuestas. Dice así Hegel: la autoconciencia es primeramente simple ser para sí, igual a sí misma, por la exclusión de sí de todo otro. Todo lo que no es sí misma es ella, ¿no? De algún modo el sujeto cartesiano, yo pienso, yo existo. No hay más complicación que esa, y ahí estamos hablando de una identidad en estado puro. Eso en el plano, se podría decir, de la percepción y del entendimiento. Su esencia y su objeto absoluto es para ella el yo, y en esta inmediatez o en este ser su para sí es singular, está sola, digamos, ¿no? Que es el gran problema de la filosofía idealista, el problema del solipsismo, que el sujeto se quede a solas consigo mismo, y eso no explica nada. Lo que para ella, para la autoconciencia, es otro, es como objeto no esencial marcado con el carácter de lo negativo, es lo que no es ella. Pero lo otro es también una autoconciencia, en este caso particular del que estamos hablando. Un individuo surge frente a otro individuo, y surgiendo así de un modo inmediato, son el uno para el otro a la manera de objetos comunes, figuras independientes, conciencias hundidas en el ser de la vida, fíjense el lenguaje de Hegel, conciencias que aún no han realizado la una para la otra el movimiento de la abstracción absoluta consistente en aniquilar todo ser inmediato para hacer solamente el ser puramente negativo de la conciencia igual a sí misma. Bueno, eso lo leo más que nada para que vean lo intrincado que es Hegel, no pretendo que lo comprendan y no sé si lo comprendo del todo yo. O en otros términos, no se presenta la una con respecto a la otra todavía como puro ser para sí, es decir, como autoconciencias. Es decir, para que haya un ser para sí, un ser para sí mismo, una autoconciencia, yo soy consciente de mí mismo, tiene que haber otra conciencia exterior que nos reconozca. Bueno, así dirime Hegel esta compleja trama de la dialéctica del amo y el esclavo, que después continúa a lo largo de todo el libro en distintas figuras. Después va a hablar del estoicismo antiguo, del cristianismo como conciencia desventurada. Hegel se había formado junto a Schelling y Hölderlin, que eran sus compañeros de estudio de juventud, como pastor.
pero no fue pastor, finalmente se dedicó a la filosofía, terminó siendo rector en Berlín, en la Universidad de Berlín. Y bueno, el desarrollo que hace Hegel de esta idea es muy complejo, muy arduo, pero es retomado posteriormente por muchos filósofos, por ejemplo por Karl Marx, que va a postular esta misma concepción, pero no en el plano del idealismo, sino en el plano del materialismo, y donde Hegel veía esclavos, él va a ver proletarios, y donde Hegel veía amos, va a ver empresarios o capitalistas. Entonces ahí se desarrolla la dialéctica marxista, que se le llama materialismo dialéctico. Bueno, muy complejo, no nos vamos a meter en ese tema porque no hace a la cuestión de la identidad. Sí vamos a ver filósofos que a posteriori de Hegel trataron estas problemáticas y que se formaron en la filosofía hegeliana, sobre todo en la Francia del siglo XX, a raíz de un personaje muy extraño y misterioso hasta un punto, que aparece en un momento determinado en París, que era un profesor de filosofía ruso que cambia su nombre a un nombre francés. Se conoce pasó a la historia como Alexandre Koyev. Y Koyev va a impartir una serie de cursos en Francia sobre la dialéctica del amo y del esclavo, sobre la fenomenología del espíritu en general, sobre este libro, a las que van a asistir muchos personajes importantes, entre otros Merleau-Ponty, André Breton, el padre del surrealismo, también va a asistir Jacques Lacan, el psicoanalista del que les hablé, que vamos a hablar mucho más adelante. Y según parece, los apuntes de las clases de Koyev llegaron a manos de Jean-Paul Sartre, que le va a dar todo un giro muy interesante a este tema de la dialéctica amo-esclavo, que vamos a trabajar la próxima clase junto al pensamiento de otro francés que se llamó Emmanuel Levinas, que de algún modo establecen dos concepciones contrapuestas respecto a este problema de cómo nos reconocemos a nosotros mismos como seres autoconscientes a raíz del reconocimiento que los otros nos brindan. Gracias por estar, como siempre. Cualquier consulta me escriben o lo resolvemos después en clase, y nos vemos en nuestro próximo video. Muchas gracias.